con un exceso, digamos, de sobreacción. Yo no quiero decir que tampoco se desdeña la lengua, sino que haya un equilibrio y que el hecho de ser padres no quiere decir que olviden que deben ser pedagogos, que deben saber algo de pedagogía, que deben saber algo de psicología, que deben saber leyes elementales de la construcción de un carácter, porque así se desherede qué van a hacer con la herencia. Por eso muchas veces a mis queridos discípulos procuro que ellos tengan que realizar ciertos aspectos que aparentemente son difíciles, pero que en el fondo son formalistas. Así he visto a mi familia surgir gracias a los méritos de mi esposa y de mis hijos. Y ha surgido una familia que vive contenta entre ellos, que hay alegría entre ellos. ¿Cómo los iba yo a necesariamente a llevar conmigo cuando yo lo que tenía que enfrentar era una tormenta creciente que se abatía sobre nosotros? Pero la tormenta también les llegó a ellos también. Llegó el momento en que tampoco eran admitidos, donde más lo merecían. Bastaba que fueran familiares de uno de los discípulos directos de su misma maestre, para que por lo menos se tuviera la consideración que se tiene por cualquier familiar de cualquiera de sus hermanos. De tal manera que no pude evitar librarlos de la andanada. Por eso es que me ha dado mucha alegría que ellos lleguen a respirar el ambiente que respiramos nosotros acá, que es un ambiente de liberación, que es un ambiente de sabiduría, que es un ambiente de crecimiento, que es un ambiente de realidad espiritual y de claridad de la enseñanza. Y por lo cual yo me siento muy complacido y al mismo tiempo yo me mostré un poco indiferente al anuncio del matrimonio o del permiso que me pidieron tanto mi querido discípulo Esteban y mi querida hija Mireille. Y cuando ella me preguntó por teléfono, le dije: mira, lo que tú decidas, yo lo acataré, porque tuya es la decisión. Y cuando mi discípulo también me consultó, yo le dije que lo que decidieran de ella, lo que decidiera él. Y si hubieran quedado como amigos, yo hubiera tenido igual respeto por ellos que los que tengo ahora. Pero ahora que se han casado, tengo también por ellos un respeto como pareja. Claro que también los veré como discípulos, puesto que ellos lo desean, y como discípulos no solamente desearé para ellos la felicidad de una vida matrimonial, sino el avance en el sendero. Con equilibrio, sin resentimientos familiares,
me hagan olvidar aquello que ellos después de ser maduros. Los lugares que ellos conquisten en la orden serán por sus medios. No ocultaré mi alegría como ahora no la oculto, pero que sean ellos y la misma hermandad la que les pueda ir reconociendo lo que ellos merecen. Para que también mis discípulos, cuando lleguen a tomar grandes cargos en la orden y tengan su familia, se acuerden de la forma equilibrada que dentro de mis posibilidades he tratado de dar. Ya que el ejemplo de la familia de un condiscípulo de la palabra querer se convirtió en el terror de una hermandad en todo Venezuela. Yo me quebraba la cabeza diciendo, ¿pero por qué? Y esto no es el sendero por lo menos de la iniciación mayor. Eso está bien dejarlo para gobiernos de nepotismo, donde el gobernante con su familia coge el poder de toda una nación, como lo vimos en Nicaragua y en tantas partes. Eso dejarlo para ese mundo de fallas erráticas. Por cuántas cosas nos diferenciamos en la cima de la gran línea vertical. Miren, es una de abismos como este. No es nada más la enseñanza como enseñanza, es la enseñanza como vida, y la vida como enseñanza. De tal manera que el sentimiento y la razón deben estar unidos en la comprensión, que son los constituyentes de la comprensión. Queridos hermanos, vamos pues a terminar la última parte de esta ceremonia. Cuando los novios se encuentren en la parte de atrás y cuando hayan terminado de tener su muestra de afecto y de deseo de felicitación para los novios, la comitiva de padrinos y la comitiva de las damas de honor de la boda, entonces ustedes en forma también ordenada podrán darles su abrazo. Así es que vamos, observen sus sitios cada quien, nadie salga de sus sitios, por favor. Los hermanos que vienen a su preparación para mañana y en los cuales están indudablemente hermanos de Perú, de Colombia, de Ecuador, de Argentina, de varios otros países a los cuales recibimos con todo afecto y con todo cariño. Entran a una preparación de una iniciación mayor. Como todos sabemos, el sublime maestre señaló en el libro negro de la francmasonería en la página 143, y lo mismo en los propósitos teológicos de iniciación crística y de la Rosa de Cruz,
que la gran línea vertical le corresponde los misterios mayores, la preparación mayor, las ciencias sagradas. La línea horizontal debería ser el reflejo de la línea vertical, pero eso no lo han aceptado nunca sus representantes. Por otra parte, también el maestro señala de que así como la línea horizontal más bien se dedica a la individualidad, en cambio la línea vertical a lo suprahumano, a lo trascendental. No es necesario pasar por la línea horizontal para realizar lo trascendental. Por el contrario, es mucho mejor comenzar a realizar lo trascendental del ser, para más bien dirigir los ojos después hacia la individualidad, y que sea la individualidad la que va surgiendo en consecuencia de la trascendentalidad, y no la individualidad sin ninguna trascendencia que se enfrenta a un esfuerzo especial, cuando se dispone o comprende o realiza lo trascendental. La prueba está que ni siquiera representantes de la línea horizontal se disponen a hacer un reflejo de la línea vertical. Hay un abismo muy especial, pero fundamentalmente los nuevos hermanos kenianes tienen que realizar esa profundidad de su ser, ese despertamiento a una trascendentalidad. Por algo el Sublime Maestre estableció el discipulado modelo de la Jnana para la Bhakti en función de la cima de la línea vertical de la cruz, en función de la palabra saber, puesto que Jnana es saber. Y ese discipulado modelo no lo dio cuando estaba en Venezuela, porque al principio, como en toda tradición, son los principios, son los misterios menores y luego los misterios mayores. Sin embargo, en el sendero de la persona, el comenzar por la línea vertical le despierta la trascendentalidad. Ya en el orden iniciático irá recibiendo los misterios mayores poco a poco y según su grado. Pero de todas maneras, la formación en lo trascendental es muy importante, es muy decisiva, y compréndase que precisamente la parte de la dedicación a lo individual afina mucho con la era de Piscis cuando no se tiene bien fijado el criterio de lo que es la nueva era. Los hermanos kenianes son también de la generación del 90 y del 91, la generación que ha establecido entre el 12 de noviembre y el 25 de diciembre pasado la existencia de la Orden del Aquarius desde la palabra saber de la cruz, ya que hasta la fecha, hasta antes de eso, más bien se había realizado en función del querer y del callar, en función de la parte horizontal, lo cual dio margen a tantas deformaciones y a tantas limitaciones. Los hermanos kenianes deben sentirse muy felices
de tener esta oportunidad después de años de horizontalidad, que lo que hizo fue detener la evolución de los seres, que lo que hizo fue tratar de eliminar a una hermandad mundial, solamente porque estuvo formada en la época del retiro del maestro, donde el maestro se entregó al pensamiento. En el triángulo vida, forma, pensamiento, la época de la forma crística le correspondió a Venezuela, a Nueva York, y parte de su etapa de transición en Europa, en Australia. Pero cuando llegó a su retiro, ya había comenzado la entrega al pensamiento, es decir, desde el triángulo vida, forma, pensamiento, el paso de vida, forma a pensamiento es un abismo, porque naturalmente la forma crística y en general la forma de la enseñanza es lo suficientemente fascinante para que llena mucho los sentimientos, pero el abismo, cuando el sublime maestre abandona la forma crística en Australia, se dio la respuesta que tenían muchos de sus discípulos en Australia misma. Con mayor razón, quienes no lo vieron en ese periodo de transición, y cuando comenzó su reajustamiento en Niza, vemos cómo comenzó a surgir el rechazo, nada menos que la entrega al pensamiento. Indudablemente el retorno del Cristo fue lo que llenaba las mentes de los primeros discípulos, pero no cómo retornar. Y más bien la imagen estaba situada en la era anterior, con modalidades de la nueva era, pero con la conservación de la forma de la era anterior. No tomaban en consideración que las mismas escrituras decía Pablo apóstol con su saber que él regresaría como ladrón en la noche, como nadie lo espera, cuando nadie lo espera. De manera de que al comenzar el rechazo a su reajustamiento, el discípulo que había surgido en la época de su retiro, a quien él encomendó la palabra saber y a quien le encomendó el discipulado modelo de la mañana para la máquina, se vio desde entonces en una situación muy especial. Desde un principio afrontando el rechazo primero velado, después por debajo del agua y posteriormente completamente abierto. Rechazo que después involucró a toda una hermandad en la forma más injusta, indebida y miserable. Aquí estamos y la mayor parte de los hermanos señales que ahora se preparan, de alguna manera han tenido experiencias al respecto, sobre todo los que vienen de Perú, de Colombia, de Venezuela, donde el fragor del rechazo llevó las cosas a la violencia. Además de que a falta
de argumentación doctrinal acudían a atacar la reputación. De ahí que los hermanos guineanes, no solamente los que están preparando aquí, sino los que nos esperan en la ruta que vamos a seguir en 1991, muchos de ellos, de una manera directa o indirecta, surgen de una predisposición ya apostólica. Esto favorece la condición para entrar a una iniciación que va a ser más exigente, pero no en disciplinas secundarias, sino en cosas mucho más importantes, como que la disciplina más elevada es el cumplimiento de una misión. No porque las disciplinas secundarias no tengan vigencia y sean llevadas a cabo, sino porque el Sublime Maestre, en la página 59 del tercer tomo de sus circulares, hace referencia a ellas, señalando que la GPU se había dedicado a disciplinas secundarias, olvidando hasta los grandes principios. Por lo tanto, hay una nueva formación que llevar adelante, más acorde con la era y comprendiendo el pensamiento de la batalla, reconociendo su forma crística, pero fundamentalmente ya dentro de la espiritualidad de la nueva era y no exactamente en la espiritualidad de la era pasada. Se toma en cuenta la tradición, la gran tradición iniciática de todos los tiempos, pero desde la era presente. Porque el pasado tal vez fue y el futuro tal vez será, dice el Maestre, pero la verdad es el presente. Además, nuestra ubicación es en la nueva era, porque somos la orden del Aquarius. La orden del Aquarius, con el objeto de que no sea mancillada, como nunca ha tenido personería jurídica, se le ha abierto su personería jurídica a Fundación Orden del Aquarius. Como el Maestre la implantó en Venezuela, hemos dejado su sede en Venezuela, puesto que él escogió ese lugar para que la orden de esta era, la orden Aquarius, allá tuviera su sede. Pero no estar en los lugares originales del Maestre, porque ya nos hemos declarado en un éxodo de los lugares originales a partir del 18 de octubre de 1990, en que los hemos abandonado porque los lugares originales estaban siendo usados para aniquilar una hermandad y para deformar la enseñanza del Maestro. Está en Venezuela, mientras tanto, en un pequeño local. Por otra parte, el Sublime Maestre, desde su primer mensaje escrito en Francia, y posteriormente llegando a Venezuela en su primer día de declaraciones ante un periodista en el aeropuerto, y posteriormente en alguna otra enseñanza, él mencionó al Perú y mencionó los Andes sudamericanos como la parte a donde comenzaba el fenómeno geomagnético por la entrada de la nueva era y que terminaba la etapa de la India, y que así como los iniciados del sur hace 12.000 años, hace 13.000 años, se habían sacrificado por los del norte, ahora le corresponde a los iniciados del norte sacrificarse por los del sur. Surge por lo tanto Perú, y la Fundación Serra y Nueva Ferrier entra a ser registrada en el Perú
y mismo en Caracas, pero con sede en el Perú, para que aquí sea la sede mundial. Sede mundial que no va a ser como la Fundación Orden del Aquarius, que es nada más en Caracas para una era. Acá es para todo el periodo del Satya Yuga, de la nueva era del Aquarius, y las 6 eras que corresponden a la mitad del zodíaco, tal como ha previsto el maestre para el paso geomagnético del Tíbet a los Andes sudamericanos. Seguramente en la próxima era, tal como el maestro lo anunció, la orden ya no se llamará Orden del Acuario, sino será la Orden de Capricornio, y tendrá su sede en Australia, a donde pasa el predominio de esa era. Pero el Perú quedará, además de que el cambio con Capricornio no es tan brusco desde la era Acuario, ya que sigue habiendo como regente de Capricornio el corregente de Acuario, que es Saturno. Mientras que el cruce de la era anterior a este ha sido un cruce muy violento. Tomando en cuenta todo ello, tenemos que tomar en consideración que la entrada de la nueva era presenta una espiritualidad diferente, lo cual basta ver la obra del maestre con un sentido de profundidad para comprenderlo así. La preparación de los señales, en esta primera preparación desde antes de Navidad, hemos tenido que dedicar mucho tiempo a ciertos testimonios y cierta preparación, porque no se piense que la preparación es a base nada más de materias. Es más bien de un estado conciencial, de aspectos fundamentalmente formativos de nuestro criterio, con aspectos sustanciales, porque es una preparación iniciática la que está recibiendo para una iniciación mayor que debe demostrar la supremacía del método. Ya que el maestro decía que desde la época de los Upanishads la jnana misma era considerada la vía superior. Yo quisiera señalar al respecto que a la entrada del colegio iniciático, a la entrada de la escuela iniciática y de la escuela iniciática, los hermanos tendrán muchos temas y muchas materias que abordar. Entran al colegio iniciático, entiéndase que la preparación no es para preparar en el sentido nada más de temas enriquecedores de una argumentación. Para ello están los colegios iniciáticos en su actividad normal, en su actividad perenne y continuada, de una vez a la semana. La preparación que recibirán los señales, como los hermanos que se preparan para el 18 de enero, una vez que vayamos atendiendo los detalles finales. Quiero decirles que el plan de preparación ha sido fundamentalmente antes de la Navidad, preparar asuntos fundamentales relacionados con la existencia de la Fundación Orden del Acuario, que viene a ser, por una parte, la verdadera GPU, aun cuando tengamos que usar, como está allí indicado, un cono de luz de varios organismos para dar una realización cabal a muchos de los ángulos de la obra. Y como existe la línea horizontal que tiene el nombre de GPU, y como existe la línea solar que tiene el nombre de GPU, y como existen los colegios del sur que tienen el nombre de la GPU, y como aún la masonería tiene el nombre de Gran Fraternidad Universal, entonces nosotros vamos a
proclamar que nuestras personerías jurídicas nos protejan, sobre todo de las agresiones con alevosía, premeditación y ventaja que han estado haciendo en varias ciudades nuestros hermanos de la línea horizontal. Por lo tanto, el establecimiento de personerías jurídicas es de lo más la función encomendada por el propio Sublime Maestre, el discipulado encomendado por el Sublime Maestre, la propia coordinación de la literatura y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque el rector no tenía ninguna garantía, porque jurídica, legal y estructuralmente el rector estaba a la merced y con ello todos los demás iniciados. De manera de que ya con el establecimiento de la personería jurídica de la Fundación Orden del Acuario está garantizado que nadie se meta con nosotros. Con el tiempo, después del año 2100, cuando hayan terminado los efectos de la era de Piscis, cuando haya desaparecido el sextil que observa a Neptuno, el sextil Plutón-Neptuno, que existe desde 1944 hasta el 2030, y todavía las generaciones que surjan con esa característica, todo ello hace prever que las futuras convergencias que tengamos con las otras líneas durante todo este tiempo no van a ser sino convergencias de individualidades, no de instituciones. Porque en primer lugar las instituciones no van a querer compartir sus bienes, ni van a querer compartir su autoridad. De manera de que no soñemos, y lo que debemos hacer es el gran desenvolvimiento de la obra que ahora comenzamos. Aun cuando usamos la palabra comenzamos, porque está a un abismo de organizaciones de lo que había antes. Pero la realidad es que venimos de la obra del Maestre, con la antigüedad de la vida que hemos dedicado a ella, quienes tenemos bastante tiempo, o más tiempo que este servidor, como el futuro, el pronto reverendo Gagba Álvaro Escalante El Salvador, que está aquí en su preparación y que tiene más tiempo que este servidor. Así hay muchos que tienen muchísimo tiempo, que han tenido. De manera que, por una parte, traemos el amor a la obra del Maestre desde tiempo antes, pero al mismo tiempo constituimos y dejamos a la GFU inicial en sus deformaciones y viene a ser la nuestra, la verdadera GFU, la enseñanza verdadera, protegida con una serie de personalidades jurídicas y en la forma de un cono de luz que voy a recomendar a los hermanos señales que entran a su preparación, que traten de dibujarlo. No le hace que al principio el dibujito vaya a salir muy mal, pero sobre todo para que haya la comprensión, del movimiento. Quisiera indicar a mis queridos hermanos del Perú que será en la semana del 20 al 27 de enero que por mi parte estaré dedicado a lo que representa la organización en el Perú de la sede mundial, de los asuntos mundiales desde el Perú.
Quisiera señalar ello, puesto que ahorita nos encontramos todos entregados a la preparación de nuestros hermanos, incluyendo los peruanos de todas partes. Quisiera también indicar a mis hermanos de los Estados Unidos que parece que se ha cambiado la ruta y entonces estaré en Puerto Rico más bien. Más bien pronto, más bien para marzo, de manera de que se hace necesario avisarles a los hermanos que se fueron todavía considerando que la visita iba a ser hasta septiembre. Quiero señalar que he tenido que cambiar todo el sistema fundamentalmente para poder realizar el viaje a Argentina posteriormente. Quisiera señalar a mis queridos hermanos que como todavía hay hermanos de salida, tenemos que ultimar ciertos detalles. Agradezco mucho a los hermanos que ayer dedicaron el día a estar preparando el boletín iniciático número 1 para llevarlo y entregarlo cuanto antes también a los de la línea horizontal. Claro que con la estrategia que ustedes quieran tener, pero me parece que los claros clarines ya dijimos que se abrían el 25 de diciembre. Dijimos que el 25 de diciembre, como decía Rubén Darío, ya deben resonar los claros clarines de nuestra obra. Que como decía Jesús, no puede quedar oculta una ciudad que está en la punta de una montaña. De tal manera que no tiene objeto pensar que vamos a trabajar ocultamente. En primer lugar, porque mis condiscípulos horizontales ya deben estar de alguna manera informados y han de estar haciendo sus comunicaciones deleznables hacia todos los países. Eso no hay que hacerle caso, la noche quedó atrás. Pero sí, conviene que el boletín iniciático número 1 lo reciba todo el mundo, también los hermanos de la línea solar, porque nuestra existencia no tiene por qué estar solapada. Hemos tenido una época de intacto silencio para cuidar en varios países que no sufrieran de los ataques que se sufrieron en otros. Pero ahora es diferente. Además, lo que en la PIS estamos protegidos en todos los países con personerías jurídicas, o casi todos. Nos faltan 3 o 4 en los que propiamente no hemos tenido personal ni en Brasil, ni en Honduras, ni en Guatemala. En Europa mismo ya están surgiendo la personería jurídica. Independencia desde hace tiempo tiene su personería jurídica en casi todos los países. Simplemente nos podemos acoger a esas 2 personerías jurídicas en tanto que se establezca a la mayor brevedad la personería de la Fundación Orden del Acuarios y de la Fundación Cerro y Nora Ferrier, que debe diferenciarse en que no es Fundación del, hay que quitar la palabra del, que podría ser entonces reclamada, sino la Fundación Doctor Cerro y Nora Ferrier como un nombre. Magna Fraternitas Universales,
como el maestro le colocó el nombre de los diplomas iniciales. Quisiera decir que ahora el horario de reanudación de nuestros trabajos de preparación iniciática será así en la mañana. A las 9:30 esperamos a los reverendos carpas, los que se están preparando, y no hay inconveniente en que asistan los que ya han recibido su iniciación y que todavía permanecen con nosotros. Para los que se preparan a Jesús, igualmente, entonces los recibimos a las 10:30, y a los hermanos peñanes los recibiremos a las 11:30. Yo quisiera decirles que después de estos 3 días que hemos tenido en que hemos compartido la alegría de la fiesta inicial, y ayer la tensión, y ayer la tensión, hermanos que se estaban yendo para darles algunas instrucciones y conocer algunos de sus proyectos. Ahora nuevamente entramos a un ritmo de preparación, no porque en lo demás no haya sido preparación, porque debemos estar adaptados a los más diversos trabajos, y porque también en las fiestas iniciáticas vamos a organizar que tengan un sentido de festividad sana y sobre todo significativa a la enseñanza que corresponde a cada fiesta iniciática. Vamos entonces a invitar al hermano Oscar para que nos haga favor de leer la lista de la guardia. Quiero decirles que la responsabilidad de la guardia es una responsabilidad muy seria, porque hay una cápita en la ley del Perú en que cuando hay un litigio sobre un bien, como es el caso aquí de Colina, pueden tomarlo por la fuerza. Una de las partes, la que no lo tenga, lo puede tomar por la fuerza, y si en 48 horas no se presenta un reclamo lo suficientemente bien fundamentado, entonces queda en posesión quienes invadieron por la fuerza. Esto ha hecho que el 8 de septiembre hubiera habido un atraco muy fuerte en que con martillo y con armas blancas entraron hermanos el Caja Valdivieso, el Jesús José Flores de Arequipa, David Ruiz, que es el representante actual de Trujillo legalmente, y su esposa, la rectora Gloria Camacho, acompañado de los 8 maleantes que entraron con arma blanca, y con un martillo. David Ruiz se le dio un martillazo al director de la escuela iniciática en la cabeza, que lo sangró, y eso permitió que con la habilidad de Raúl, uno de los guardianes que ustedes ven que están en la puerta, hubieran acudido a la comisaría, y entonces al haber visto sangre vinieron la policía con metralletas y recogieron el local. Esto hace que nosotros no debamos dejar solo Colina, y que haya una guardia permanente, puesto que hasta este momento no ha vuelto a haber una tentativa, pero de todas maneras ellos seguramente quisieran interrumpir nuestros actos, y afortunadamente tenemos un teniente de policía encomendado por el general de la Policía Metropolitana, y que es padre de nosotros,
teniente Carlos Niñez, y ha quedado el hermano profesor Oscar García, Oscar Medina, que es profesor de las matemáticas, y que ha quedado a cargo de organizar la guardia. Son dos guardias, lo digo para los hermanos que vienen por primera vez. Hay la guardia permanente que se queda aquí todo el día y toda la noche, cuidando el local y preveniendo también algún ataque personal. Y lo que es la guardia rotativa, para que ellos puedan ir a Marzano a tomar sus alimentos y quedan entre tanto unos hermanos en la guardia. Entonces, tiene la palabra el hermano Jorge. Eso ha sido característica inclusive de los profetas mayores, y por eso se les llama a Ezequiel, a Daniel, a Isaías y a Jeremías los profetas mayores, porque tuvieron que afrontar situaciones con sus contemporáneos, además de la grandeza de su obra. O sea, que el apostolado de la iniciación mayor no es solamente por enseñanza de los misterios mayores, es porque se acometen obras grandes y problemas grandes. Quisiera ver si alguno de los hermanos pudiera dar algunas o quienes se han comentado para dar instrucciones sobre la casa Marzano para los hermanos recién llegados. Al grado de dignidad, por su servicio, aunque también en muchos países, por su decisión inquebrantable, por su convicción de enfrentar situaciones difíciles. ¿Cuál es tu nombre, hermanito? Mire, Raúl, tenemos que hablar antes. Mejor acabar en busca de Maravilla. Ese es el significado de la palabra que dentro de la tradición tibetana, que por cierto, cuando era el centro espiritual del mundo, a donde más tarde se supo que había llegado Jesús, Moisés, el mismo Sufi Maestro conoció por su peregrinaje cuando fue para cerrar la época del Tíbet como centro espiritual del mundo, ya que ahora más bien se abre en la cordillera de América del Sur, se abre en Perú, se abre fundamentalmente en Sudamérica, y viene a indicar aquel que sirve. Es necesario que los hermanitos tengamos claridad, porque si no se nos va el tiempo nada más en todos los que están entrando. Es aquel que sirve. Servir implica una expresión de servidores del mundo, de servidores de la gran causa, y al entrar a la orden de servidores
de la cima vertical de la cruz. Los hermanos que ya han tenido una preparación de esfuerzos grandes, de un apostolado, que han resistido las más diversas circunstancias y que vienen acá después de 5 o más años, o algunos más tiempo todavía, de resistir los embates, las situaciones brutales en algunas ocasiones en que los ha colocado las actuaciones de la línea horizontal. Entonces, se requiere en sí, mira, socorro. Tenías que llegar a tu trabajo. Sí, maestro, porque es un plan. ¿Sabes qué? Lo tiene, no se hace pero no sabe la ropa blanca. ¿Cómo? Que no voy a traer la ropa blanca, y con todo esto está todo confundida, pero debe ser blanca. Y tuve que ir a buscar la ropa. ¿Y por qué no te sientas en un lugar que no rompas el ritmo? Búscate un lugar donde no quieres quebrarte el ritmo. Es decir, propiamente constituye en sí algo que nosotros vamos a seguir haciendo aun cuando lleguemos a otros grados iniciales, creceremos en servicio, pero no dejaremos de ser servidores. De alguna manera somos y tenemos servidores. Ello conlleva en sí el que nuestro servir ya esté orientado por saber servir, y que tratemos de realizar el saber servir, que tratemos de realizar el saber callar para servir, el saber usar para servir, el saber querer para servir. Es decir, la palabra servir es la palabra del gran, de genial. Y al recibir la cruz, emblema de la orden de la Guardia, que representa un emblema sagrado, que encierra una profunda sabiduría. Nosotros ubicados en la cima vertical, vemos el saber como una base fundamental desde la cual verten las palabras de la Dios. Por lo tanto, es la palabra clave el servir para comprender la profunda enseñanza que ello lleva. El saber servir el saber querer para servir, el saber usar para servir y el saber callar para servir son las claves de la
conlleva indispensablemente el observar detenidamente la cruz como es. Algo que observar, aunque después uno va observando muchas más realidades. Observemos en primer lugar que los brazos de la cruz no llegan al centro solamente, sino que pasan más acá. Ustedes van a recibir una cruz muy bella que usamos en la gran línea vertical, que es una cruz en alto relieve, para demostrar que buscamos lo trascendental y no nos quedamos en nosotros mismos. En bajo relieve, la cruz parece como hacia adentro. En alto relieve, la cruz revela que es por lo trascendental que llegamos al individual. Viene un brazo de la cruz y termina mucho más acá del centro. Hay que observar que por detrás hay una cruz que sirve como base, pero es como un círculo atrás. Implica otra realidad más profunda que sostiene toda la fuerza de la cruz. Es como la savia que está protegida por la estructura, así como en el roble. El roble protege su savia con una gran estructura y es un árbol que puede dar abrigo a los demás. Mientras que la violeta tiene también savia, la violeta tiene también savia, pero como no tiene estructura, cualquiera la raza. Y a la violeta no le queda sino perfumar la planta que la mata. Hermanito, se les ha citado a las 11:30, ustedes que acaban de llegar. Bueno, nosotros nos encantamos de que nos encanta que lleguen de Piura, pero no van a llegar tarde. Entonces, por aquí en algún lugarcito, busquen no interrumpir el círculo. Coloque los pies. Observamos que en los brazos hay cierto relieve, pero que demuestra que quedan también, y este círculo queda detrás de los brazos, y este círculo del cual aparecen nada más 4 brazos, quedan detrás de los brazos. Los brazos quedan como escondidos dentro de un círculo que predomina, en donde se observa que hay un cántaro, el cántaro de la sabiduría, un cántaro de grano, acompañado de 4 signos fijos, Acuario, Tauro, Leo, Escorpio, y también
tenemos que observar que en el saber de Acuario existen dos líneas paralelas que se conocen